Yo no sé, Marce, si vamos a presentar al diputado nacional o a mi neurólogo, ¿no? Porque hicimos famoso una vez las Las pepas pepas de de Manes, Manes. que me salvaron la vida. En la pelea contra los osos de la ansiedad. La Facundo Manes ansiedad. me describió la ansiedad como nadie, la entendí el trastorno de ansiedad, porque siempre creemos que hay un oso atacándonos y estamos preparados para defendernos del oso, pero lo que nos ataca no es siempre un oso. La mayoría de las veces somos nosotros mismos que tenemos la fantasía. Déjame contarle a la gente, a la audiencia, porque es un tema importante, porque es la principal causa de psicopatología hoy. El miedo es natural. Si entra alguien con un arma acá, todos vamos a tener cambios corporales, redistribución de la sangre a los músculos, dilatación de la pupila, taquicardia, para o defendernos o huir. Pero la amenaza es real, está la persona con el arma. Ahora, si imaginamos que está entrando una persona con un arma, vamos a tener los mismos cambios, pero no está la amenaza, es una ilusión, eso es ansiedad. Ansiedad es miedo anticipatorio, es la principal causa, cuando esto afecta la vida diaria, de Decía, consulta hoy. cuando se mueve la rama, no es necesariamente el oso, se movió la rama. Claro. ¿Entendés? No Bueno, es que pero viene el digo, oso a comer. yo lo Exactamente. aplico a la sociedad argentina y decís, bueno, llegás a un 5,5, 5,8% de inflación, ¿cómo se agita esa rama y cómo no pensar en la hiperinflación? Entonces, lo que pasa muchas veces con algunos estímulos de nuestra economía o de nuestra política, a mucha gente la hace volver a lugares de temor porque realmente la pasó muy mal. Te lo ato con tus dos especialidades, la cabeza del argentino. Hoy estamos con un éxtasis no sé, de cortisol, estamos intoxicados. Mira, estamos en una crisis claramente social, de rumbo, y yo creo que a diferencia del 2001, donde hubo ira, hoy la pandemia nos quebró por dentro. Yo creo que tenemos, como dice un periodista conocido, el alma rota. Yo creo que la pandemia fue una crisis multidimensional que ya está, no usamos tanto barbijos, nos vacunamos en general, pero el impacto de una crisis económica, social, de salud, la mayor del siglo, anímica, educativa, geopolítica, con lo que estamos viendo en Rusia y demás, va a durar un largo tiempo y nos quebró. Estamos todos como gastados un poco. Y algunos perdieron familia, otros perdieron trabajo, otros perdieron cosas materiales, otros perdieron... Pero todos en realidad tuvimos una pérdida de experiencias. Y yo creo que hoy estamos en una sociedad que venía decayendo en los niveles sociales, educativos, económicos. Una pandemia, y además con un mal manejo de la pandemia en muchos temas, nos quebró. Y yo creo que hay un gran dolor. Si vos me decís, ¿cuál es la emoción? Argentina hoy es frustración, resignación. Y el gran desafío es convertir eso en esperanza. Porque la verdad que después de las pandemias, y más en el mundo que viene, que se va a requerir muchas cosas que hacemos en Argentina, si nos ponemos de acuerdo en una visión de país, Argentina puede tener una gran posibilidad. Pero hay que convertir la resignación en esperanza. La gente no cree. Vos ves que los jóvenes no creen en la política, no creen en las instituciones. Ahora, Facundo, que tengamos el hilo de conductor de un mismo problema. O sea, vos decís, porque aparte recorres el país, hablas con la gente, hablas con gente de distintos sectores, tenés una vida profesional, estás en la política, vas por los barrios, vas por más clase media, lo que sea. Tener ese hilo conductor, tenemos el mismo problema. ¿Ayuda a que veamos la misma solución o nos espanta entre nosotros para no identificarnos con el problema y taparlo? Bueno, en los argentinos, muy bien, yo coincido, tenemos un dolor común. Acá todos la pasamos mal. Obviamente que la pasa peor el que no puede llegar a fin de mes, el que no puede comer, el que no puede alimentar a su hijo. Pero estamos, aún los privilegiados que podemos dejar de pensar qué van a comer nuestros hijos esta noche, estamos mal, porque vemos un país sin rumbo. Hay un dolor común, nos falta un sueño común. El último gran sueño común fue la democracia en los 80, que nos involucró a todos. Hoy, yo creo que después de la pandemia va a haber una gran posibilidad de reconstruir un sueño colectivo hacia la modernidad, hacia el progreso. ¿Por qué? En los 80 la sociedad ya estaba cansada de los militares. Y Galtieri, en el 81, dijo algo, no sé si recuerdan, las urnas también guardadas. El 81. En el 82 fue las Malvinas, que salió mal, que fue una tragedia, fue un golpe a la autoestima nacional. Y en el 83 vino la democracia. Sin Malvinas, quizás, lamentablemente Galtieri hubiese tenido razón, que las urnas estaban guardadas.
acá venía una decadencia social, económica, educativa, que como dije, traspasa un gobierno. Venimos decayendo en todas las variables desde hace décadas, sin un proyecto de país. Y la sociedad ya estaba cansada de esta dirigencia, de la corrupción sistémica, de la falta de prosperidad. La pandemia para mí es un efecto acelerador de eso, que nos va a dar la posibilidad de pensar un futuro colectivo, pero también nos da la posibilidad de salir peores. Si uno analiza, y con esto termino, pero es importante la historia, porque nada es nuevo. Hoy vemos la guerra en Rusia, después de las pandemias suceden estas cosas. Si uno ve la historia de la humanidad, de las pandemias podemos salir mejores. Por ejemplo, en la peste negra, 1347-1353, surge el Renacimiento, surge algo positivo. Después, la peste negra mató a 1/3 de la población de ese momento. Y después surge el Renacimiento, que como ustedes saben fue un movimiento buscando el poder interno, algo bueno. No solo en Florencia, sino en muchas partes de Europa. Ahora, en la peste bubónica hubo una matanza indiscriminada de catalanes, clérigos, mendigos, comunidades erradicadas, se salió mal. Esta pandemia nos cambió, a nosotros y como sociedad. Si construimos un sueño colectivo, que yo creo que es la modernidad, el progreso equivalente al de la democracia, Argentina tiene un potencial enorme. Si no logramos eso, con líderes que unan, no que dividan, Argentina puede llegar a 60-70% de pobres. Depende de nosotros. ¿Qué opinión tenés del surgimiento de figuras en la política como Javier Milei, que justamente en realidad están en contra de la política denominada casta política, como la entendemos hoy, de los que hoy conocemos como funcionarios y también de las anteriores gestiones, que cada vez tiene más adeptos, más seguidores, y que penetró bien fuerte, sobre todo en el sector de jóvenes? ¿Por qué pensás que se dio? Te lo pregunto hasta desde el punto de vista del cerebro. Porque captó y capta la frustración que hay, el enojo que hay. Nosotros, la democracia, que nos costó conseguir, lamentablemente, 40 años de democracia no pudieron darnos calidad educativa importante a nivel global, no pudo darnos progreso, desarrollo, prosperidad, futuro, entrar en los desafíos del siglo XXI. Hay países que ya están pensando en un plan para 30 años y son desarrollados y nosotros no podemos pensar 2 semanas para adelante. Entonces hay un gran enojo de la sociedad, hay una gran frustración y se captura con el voto antipolítica. Mi visión, yo vengo de afuera de la política, no me considero un político, me considero un servidor público, alguien que se involucró. Yo creo que todos tenemos que involucrarnos en un país que involuciona más una pandemia, más mal manejo de una pandemia. Ahora, yo creo en la política como la mayor herramienta de transformación social. ¿Que hay malos políticos? Sí. ¿Que hay corruptos? Sí. Pero yo creo en el periodismo. ¿Hay malos periodistas? Sí, pero hay buenos periodistas que investigan el poder a costa de sus salarios o de sus puestos laborales. Creo en la medicina. ¿Hay malos médicos? Sí, pero la medicina es buena. Y la política es la mayor herramienta de transformación social. Así que yo di el paso involucrándome en la política, tratando de aportar un granito de arena, refrescando la política. Para mí el camino no es la antipolítica, es renovar la política. Ahora, los dos vienen de afuera de la política, desde sus profesiones. El de la economía, vos de la ciencia, de la medicina. Vos decís, él representa el fastidio, la frustración, la bronca, cosa que vos no representás, porque vos bajás un cambio, o sea, vos representás, digamos, o querés representar la reflexión. ¿Hay espacio para la reflexión en la Argentina de la grieta, en la Argentina del todos contra todos? A esto iba yo cuando decía, tenemos el mismo problema común, pero ¿estamos dispuestos a enfrentarlo y resolverlo juntos o queremos negarlo y escaparnos? Te lo explico primero como científico y después como un análisis más político. Los seres humanos, nos guste o no, todos somos tribales, porque en la evolución, en miles de años, nosotros necesitamos sobrevivir. Y para sobrevivir, el grupo nos venía, la tribu, nos viene bien, porque nos da más protección ante amenazas y más posibilidad de alimentarnos. Entonces somos todos tribales. Entonces nosotros en la vida vamos con un razonamiento motivado, que es nuestras creencias, nuestra identidad. Todo lo que contradice eso nos produce malestar. Entonces nosotros a veces desechamos la verdad porque nos produce malestar y nosotros preferimos estar en la tribu.
Eso es en todo el mundo. Somos tribales en Argentina, hay grieta en la Argentina, hay grieta en Estados Unidos, hay una grieta enorme en Estados Unidos entre Trump, anti-Trump. Hay personas que piensan, analistas políticos, que puede estar en peligro la democracia americana en unos años. Hay grieta en España con los catalanes y los españoles. Hay grieta, hubo grieta hasta hace poco en Inglaterra con el Brexit. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque la grieta va a haber siempre, porque somos tribales. Es que los países que han logrado desarrollar, generar prosperidad, se han puesto de acuerdo en una visión de país. Acá, al no tener una visión de país, ¿qué queremos ser? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a producir riqueza para 45 millones o 50? La grieta es terrible. O sea, la grieta no vamos a superarla. Y otra cosa que no hay es medio. Si ustedes dos son primos y uno está de un lado de la grieta y otro está del otro lado de la grieta y se juntan un domingo en un asado familiar, no hay medio. La única manera de salir es por arriba, como fue la democracia. Es decir, bueno, ok, vos no cambiás, estás de un lado de la grieta, vos del otro no cambiás. ¿Qué nos puede unir? Y bueno, yo creo que... Hagamos un asado. La prosperidad, el futuro, la Argentina... No el poder, digamos, porque muchos parece que se unen por el poder. Y te digo, vos hablas de grieta y está bien que haya diferencias, pero tan radicales en un mismo espacio político. Puede pasar que un Gerardo Morales, que es un referente de Juntos por el Cambio, diga, rechazamos la época del menemismo, no queremos que eso regrese, y un Macri, que es líder también de ese mismo frente, fue el expresidente de Juntos por el Cambio, diga, vamos a reivindicar en unos años, vamos a estar hablando muy bien de la gestión de Menem. Tanta diferencia, casi que es confuso. No es confuso si vos ves el origen de la coalición de Cambiemos, que fue ganarle al kirchnerismo. Yo creo que ahora debe haber una nueva coalición basada en acuerdos programáticos de país, porque no podemos unirnos para ganar a alguien. Nosotros tenemos que unirnos, grandes sectores de la sociedad argentina, en base a un acuerdo programático, que hay que explicárselo a la sociedad, como Alfonsín en su momento explicó la democracia. Porque si ganaba Luder, si ganaba el peronismo en el 83, había autoamnistía. Vino un líder que une, no que dividió, valiente, y dijo, no, vamos a reconstruir la democracia. Y gran parte de la sociedad argentina, no solo radicales, peronistas, conservadores, socialistas, pobres, ricos, se encaminaron a la reconstrucción democrática. Entonces, hasta que se puso en juego el poder, Facundo. ¿Cómo? Hasta que se puso el juego el poder. Estoy de acuerdo, pero muchos líderes lideran aprovechando la grieta. Necesitamos líderes que nos unan, no que nos dividan, líderes que los lideren con esperanza, no con miedo. Ahora, yo coincido con lo que planteaste, es que no se puede hacer una alianza solamente para ganar una elección. Hay que hacer una alianza, una coalición, una gran coalición basada en ideas. ¿Qué país queremos? ¿Qué Argentina queremos? Y yo estoy trabajando, y estamos mucho trabajando en esto, en un acuerdo programático, que hay que explicárselo a la sociedad. Y si la sociedad apoya el ingreso de Argentina a la modernidad, no lo para nadie, porque hay un status quo que dice él que no quiere que nadie cambie. La única manera que el status quo que no quiere que nada cambie afloje es que la sociedad realmente quiere ir a la modernidad. Porque recordemos que Rico, un año y pico después de asumir Alfonsín, se levantó con los carapintadas. Y los que salieron a defender la democracia fue la sociedad. Si la sociedad argentina logra decir basta y vamos para la modernidad, para el progreso, para generar riqueza, no hay ningún status quo que la pueda frenar. ¿Ese basta tiene que ser con turbulencia en la calle? No, ¿Cómo es tenemos ese basta? muy buen punto, porque estamos en un momento donde yo veo que el problema en el oficialismo es que ya hay divisiones internas en los sindicatos, en los sectores de movimientos sociales, y hay que tener mucho cuidado porque son momentos de líderes que traten de calmar las aguas, no de echar más leña al fuego. Me parece que cuanto peor, mejor no es bueno para los argentinos. Hay mucho dolor. No podemos, por una ambición o especulación o oportunismo personal, fomentar la crisis, porque esto puede traer aún más dolor a una sociedad que ya viene con muchos años de dolor. Te hago una pregunta y me la contestás después de un tape que vamos a poner. Vos me hablas de un acuerdo, nos hablas es el tiempo de un acuerdo, y hay tantos que trabajan para el desacuerdo que yo me imagino una coalición que no existe en lo que vos estás planteando. Es casi como lo que dice Larreta, digamos. Acá necesitamos una coalición del 70% que nos permita gobernar
en determinado tiempo, pero después decir, pero se están peleando entre ustedes, ese 70% no se consolida nunca. Hay llamados al diálogo. Uno de ellos lo hizo el presidente de la CAM del cuerpo que vos integrás ahora, que es la Cámara de Diputados, es Sergio Massa, que está planteando algunas cosas, vemos el tape y nos metemos en esa conversación. Hay como una vocación de querer limar y desgastar la figura presidencial y al gobierno, básicamente porque están mirando el 23. Claro, ya están mirando el 23. Sí, yo creo igual que es un error, porque este no es un año electoral y la sociedad argentina espera que nos pongamos de acuerdo en algunos temas y resolvamos problemas. ¿Vamos a otro tipo de coalición o con las que está se puede generar algún tipo de encuentro? ¿Qué es lo que va a plantear Massa? Va a empezar a convocar a todos los presidentes de bloque para hagamos una agenda de futuro. Eso es lo que él propone. Sí, pero primero que el problema, que yo estoy de acuerdo con tener una visión de país, una estrategia a largo plazo, y es lo que venimos hablando hace tiempo. El problema es que desde el problema del gobierno actual es que nace con una anomalía de origen. Una vicepresidenta elige por las redes sociales al presidente que tiene menos poder que la persona que lo puso en el cargo. Entonces, ¿cómo se debe convocar, pero con un oficialismo unido? El mayor problema que hoy tiene el oficialismo para convocar es que no hay unidad interna. Y además, acá hubo muchos llamados a pactos que en realidad era el gobierno con sectores del sindicalismo, de los empresarios, pero nunca con la oposición. Por ejemplo, ¿te acordás la mesa del hambre? Claro. O el Consejo el arranque del gobierno. o el Consejo Económico Social. Deben estar involucrados todos los partidos políticos. Y además, vos mencionaste que algunos dirigentes piensan que hay que gobernar con un 70 y 80%, pero de la sociedad, no de los dirigentes. Yo creo que, como pasó con la democracia, los cambios sociales vienen de abajo para arriba. No puede ser un acuerdo de cúpula, porque el acuerdo de cúpula muchas veces no tiene representación. Yo creo que si la sociedad argentina, como está pasando, creo que la pandemia va a acelerar esto. Ahora, vos lo señalaste, tenés en el oficialismo el factor Cristina, digamos, como figura más mencionada como disociante. Y del lado tuyo tenés el factor Macri, que también cada vez que sale fractura y tiene que generar respuestas, y todo lo que se llaman los halcones, digamos, de la coalición. Bueno, o sea, ¿cómo generar algo que sume cuando esas cosas polarizan? Bueno, yo creo que es lo que hicimos el año pasado. Yo me involucré en la política justamente porque yo no estuve de acuerdo en muchos temas de Cambiemos. Y yo creo que desde los extremos no se puede convocar a esta nueva mayoría, nuevo pacto social. Hay que convocar desde el centro o desde arriba. Y yo creo que el radicalismo tiene un rol importante porque no gobernó de 2015 al 19. Se está renovando, hay figuras nuevas. Los partidos políticos no tienen el derecho divino a existir. Si se adaptan, si cambian a los tiempos, pueden revivir. Es lo que está pasando con el radicalismo ahora. Y yo le veo un rol central al radicalismo el año que viene para liderar la oposición, darle otra semblanza a la oposición, que no sea tan extrema, que sea más por arriba de la grieta, con un plan estratégico del país. Yo veo al radicalismo nuevamente, como en los 80, con un rol histórico. En su momento fue reconstruir la democracia. Hoy es encarar la modernidad, el progreso. ¿Y podrían separarse, digamos, escindir de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, y volver a ser el radicalismo? Yo creo que el radicalismo debe ser, porque hoy no alcanza con el radicalismo. El radicalismo tiene que ser un punto de partida, convocar a personas como yo que vienen de la sociedad civil, convocar a peronistas, convocar a gente más del liberalismo, gente del socialismo, porque acá estamos casi en una etapa preideológica. Acá en la Argentina estamos yendo para atrás, somos uno de los pocos países en el mundo que sin guerra involuciona. Lamentablemente Ucrania ha tenido problemas, pero tiene una guerra. Siria involucionó en muchos aspectos, pero tuvo una guerra. Un país que involucione en todas las variables económicas, sociales, educativas, sin guerra, es difícil encontrar. Tenés a Venezuela, algunos más, pero es poco. Entonces, me parece que lo que tiene que pasar en Argentina es decir, vamos a definir qué queremos ser. De Gaulle en un momento dijo, ¿cuál es la idea de Francia? Y a veces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la idea de Argentina? ¿Por qué otras sociedades, países hermanos como Uruguay o Chile o Brasil, quizás ya tienen resuelto eso y Argentina no? Hay un libro
que se llama ¿Por qué fracasan los países?, que en síntesis, es un libro enorme, resume lo que yo pienso para tu respuesta. Son las instituciones. Vos fíjate la diferencia entre República Dominicana y Haití. Una misma isla, la misma geografía. De un lado hay mejores instituciones, no perfectas, pero dominicanas. Del otro lado no hay instituciones. En la Argentina, la justicia... ¿Qué Argentina sueño yo? Como muchos. Una Argentina que entienda que no es un país en vías de desarrollo, que somos un país en vías de desarrollo y tenemos que cambiar eso. Un país que entienda que no tenemos tantos recursos naturales per cápita como pensamos, somos 40 y pico per cápita. Y aunque fuéramos primero en recursos naturales, hoy el conocimiento, el valor agregado, el potencial de la gente vale más. Exportar más valor agregado en el campo. El campo lo hizo, el campo invirtió en las últimas décadas genética, tecnología, organización, y el campo hoy exporta mucho más de lo que hubiese exportado si no hubiese hecho la revolución del conocimiento. Y puede crecer mucho más el campo en bioeconomía, biotecnología, pero si no tiene un freno del Estado, de la sociedad, del gobierno, perdón. Los mismos son los servicios, la industria, más valor agregado. Para eso necesitamos insertarnos inteligentemente al mundo, una geopolítica adecuada. Instituciones fuertes, independientes del poder político. Acá nos habituamos a que el poder político maneje el poder judicial o influya en el poder judicial. Un pueblo educado, un pueblo con salud. Hoy nos dimos cuenta que la salud no es solo la lucha contra las enfermedades, es motor del desarrollo económico. No tuvimos salud, se paró la economía. Un pueblo bien nutrido, una gran conexión entre el conocimiento que produce la ciencia y tecnología con más inversión y el sector productivo. Si hacemos eso... ¿Pero cuántos años se va a tardar en ver resultados? Acá sale la Marcela ansiosa que necesita la Pepa que le diste. La Pepa de la ansiedad. A mi compañero. respondo, bueno. ¿Cuántos años hace falta para que se llegue a ese lugar? Bueno, si no hacemos esto es como el paciente que viene al consultorio. Es obeso, hipertenso, diabético, fuma, chupa, es sedentario. Y me dice, Facundo, yo quiero mejorarme mañana. Bueno, da otro médico. Es un chanta, porque ningún médico te va a solucionar. Necesitamos tiempo. Ahora, la sensación de estar en el camino correcto nos va a dar, mientras contenemos a los vulnerables, a los más vulnerables, nos va a dar una sensación de la distinta. satisfacción Hoy la satisfacción de decidir, Como la que no hay satisfacción meta. de decidir hacerlo. Exacta, la Ahora, sensación de vos estás viviendo un día a día ahora, que es el de la política, Sí. y vos sos un especialista en estrés. ¿Te estresa la rosca, el barro de la política? Porque hemos tenido escenas explícitas de rosca y de barro, y vos estás en un bloque partido, estás en una coalición polémica. Para sacarte de la comodidad de hablar de la coalición de frente, ¿no? Hablar un poco de la propia, que a través tuyo también la queremos conocer. ¿Te estresa el barro de la rosca y de la politiquería? No, me estresa el dolor de la gente. La verdad que mañana, por ejemplo, voy a la tarde a San Miguel, después voy a Olavarría y voy a hablar, y hoy estuve en la capital, y me estresa, ¿sabes qué? Que la sociedad quiere esto que estamos hablando. La sociedad quiere trabajo, y quiere educación, quiere seguridad, y quiere un rumbo, y quiere que los hijos no se vayan del país. Porque el dolor que está pasando acá es que muchos padres o ya sufren que los hijos se fueron, los chicos también sufren el desarraigo. Yo vivía afuera, no es fácil vivir afuera, vamos a trabajar para que vuelvan los argentinos. Y además la sensación de miedo que se vayan los chicos. Entonces me da mucho estrés o dolor, o como quieras llamarlo, que la sociedad sea más sensata que mucha de la dirigencia. Lo grafico con una escena médica. Imagínate una familia en la guardia de un hospital, el paciente, que es la Argentina, en terapia, la familia esperando en la sala de espera, el paciente en terapia, y la familia imagina que los médicos están concentrados en el paciente. Y un día se entera que los médicos en realidad están concentrados en luchar por la cochera más linda, más cómoda, por el guardapolvo más lindo, más de moda, por la oficina más grande. Hay un gran sector de la dirigencia que está concentrada en mantener el poder, en mantener los privilegios, en ellos mismos o en ellas mismas, y en sus intereses. Eso me estresa, porque digo, pero ¿cómo? Hay mucho potencial. La sociedad argentina está por encima de gran parte de la dirigencia. ¿Te automedicás? No, hago gimnasia. Es una pregunta que siempre quiero hacer. Digo, cuando alguien como vos dice, yo también sufro estrés, digo, Tiene quien lo medique Hago rapidito. gimnasia, duermo bastante bien y tengo vida social. El disfrutar... digo, porque los políticos se enferman mucho, ¿eh?
Sí, libro sobre pero la más salud de enferma los las sociedades con malos políticos. Sin dudas. Gracias, Facundo, por participar. Un Para que placer. sepan, nos Nos quedamos quedamos sin sin programa, tiempo. pero estás invitado a volver porque la verdad que como científico, como político, siempre es un gusto escucharte. Nos tenemos que reencontrar mañana.